¿Qué realmente sucedió en las últimas horas de Pablo Escobar? Un error fatal, una huida fallida y una incertidumbre que aún persiste. En este video, desentrañamos los eventos finales del narcotraficante más temido de la historia. Quédate hasta el final para conocer detalles que no sabías. Las últimas horas de Pablo Escobar fueron un cúmulo de decisiones fatales que sellaron el destino del narcotraficante más temido de la historia. Durante años, Escobar había logrado eludir la captura, utilizando su inteligencia, astucia y una brutalidad sin igual para evitar ser alcanzado por la justicia. Como líder del cártel de Medellín, su imperio de drogas dominaba Colombia, y que a su vez tenía un impacto profundo en el tráfico de narcóticos a nivel global. Sin embargo, la persecución en su contra, que se había intensificado con el tiempo, finalmente alcanzó su clímax en diciembre de 1993. Fue un día que marcaría el fin de su reinado, pero también la culminación de un largo periodo de caza que involucró a una coalición de fuerzas nacionales e internacionales. El gobierno colombiano, junto con el apoyo de Estados Unidos, había movilizado fuerzas para dar caza a Escobar. Esto incluía el Bloque de Búsqueda, una unidad especial entrenada por expertos de la DEA, que operaba con la intención de capturar o eliminar al líder del cártel de Medellín. Aparte, Escobar tenía como enemigos a los Pepes, un grupo de vigilantes compuestos por miembros de cárteles rivales que buscaban su caída. A pesar de la constante presión y el cerco cada vez más estrecho, Escobar se mantuvo desafiante, confiando en su capacidad para escapar. No obstante, en su desesperación por mantenerse conectado con su familia, cometió el error fatal que lo llevó a su perdición. Durante meses, Escobar había logrado eludir la captura, escondiéndose en lugares impensables y utilizando recursos como su fortuna para mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Pero el cerco que se estrechaba a su alrededor lo ponía en una situación desesperada. Escobar sabía que sus días de libertad estaban contados, pero en su mente aún quería tener un as bajo la manga. En la mañana del 12 de diciembre de 1993, se vio obligado a hacer una llamada telefónica a su familia, intentando contactar con ellos en sus últimos momentos. Lo que no sabía es que esa llamada marcaría su final. La llamada fue interceptada rápidamente por el Bloque de Búsqueda, el cual había sido entrenado en técnicas de intercepción de comunicaciones. Gracias al apoyo de la inteligencia estadounidense, esta unidad de élite estaba constantemente monitoreando las comunicaciones de Escobar. Cuando él hizo esa llamada, el Bloque de Búsqueda ya tenía información precisa sobre su ubicación. Con rapidez y precisión, el equipo de élite se puso en marcha para cerrar el cerco sobre el narcotraficante más buscado del mundo. A medida que el tiempo pasaba, Escobar se daba cuenta de que sus opciones de escape se estaban reduciendo rápidamente. Sabía que la batalla estaba perdida, pero no se rendiría sin luchar. Por su parte, las fuerzas del Bloque de Búsqueda, entrenadas específicamente para este tipo de operaciones, se desplazaron rápidamente al edificio donde Escobar se encontraba. La caza estaba cerca de su fin, y Escobar se encontraba atrapado entre dos fuerzas implacables: las autoridades y sus propios enemigos, los Pepes. Escobar, consciente de que las fuerzas de seguridad lo rodeaban, decidió hacer un último intento de escape a través de los tejados de la ciudad. Durante años, había recurrido a esta táctica para evadir a sus perseguidores, y confiaba en que podría perderlos nuevamente en el intrincado laberinto de tejados y callejones de Medellín. Aunque, esta vez, no tendría suerte. A medida que Escobar corría por los tejados, intentaba desesperadamente evadir a los operativos del Bloque de Búsqueda. A pesar de su experiencia en escapar de situaciones peligrosas, el cerco se cerraba rápidamente. Las fuerzas de seguridad estaban más organizadas y mejor preparadas que nunca, y sabían que esta era su última oportunidad para capturar al narcotraficante que había aterrorizado al país durante tanto tiempo. La ventaja de la sorpresa y la rapidez de los operativos del Bloque de Búsqueda dejaron a Escobar sin opciones. En un último esfuerzo por evitar ser capturado, Escobar decidió enfrentarse a sus perseguidores. Sacó su arma y comenzó a disparar contra los miembros del Bloque de Búsqueda.
Aunque no era la primera vez que utilizaba la violencia para intentar escapar, esta vez sus esfuerzos fueron inútiles. La respuesta de los operativos fue rápida y certera. En cuestión de segundos, Escobar fue alcanzado por los disparos, y su resistencia se desvaneció. La versión oficial sostiene que Escobar fue abatido en un enfrentamiento directo con el bloque de búsqueda. No obstante, existen dudas sobre las circunstancias exactas de su muerte, y las declaraciones de su familia han alimentado la controversia. Algunos miembros cercanos a Escobar sostienen que él mismo se disparó en un acto de desesperación para evitar ser capturado y humillado ante el mundo. Según esta versión, Escobar había declarado en varias ocasiones que, si alguna vez se encontraba acorralado, no dudaría en suicidarse. La herida en su oreja derecha es un punto clave en esta teoría. Se cree que Escobar había planeado dispararse en esta zona en caso de verse atrapado, ya que esta sería una forma rápida de morir, que sería difícil de rastrear. Esta versión ha alimentado aún más la especulación sobre su muerte. ¿Escobar optó por suicidarse antes de ser capturado, o fue simplemente abatido por las fuerzas del bloque de búsqueda? Esta duda nunca será resuelta de manera definitiva. Pero lo que está claro es que Escobar, en sus últimos momentos, enfrentó el fin de su imperio y su vida. La muerte de Pablo Escobar no solo representó el fin de su imperio criminal, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Aunque su caída no puso fin de inmediato a la violencia y la inseguridad en el país, sí marcó un hito importante en la historia de la lucha contra los cárteles de la droga. A raíz de su muerte, otros actores tomaron el control del negocio de la cocaína, pero la brutalidad y la violencia que Escobar había impuesto continuaron marcando la vida de los colombianos durante años. Escobar, con su fortuna y su poder, había dejado una huella indeleble en Colombia. A lo largo de su reinado, había desatado una ola de violencia que resultó en miles de muertes, desapariciones y destrucción. Sin embargo, su caída fue solo una parte de una lucha mucho mayor. El narcotráfico continuó siendo un problema de magnitud internacional, y los efectos de su muerte no lograron erradicar la violencia que él mismo había sembrado. Pablo Escobar dejó un legado complejo. Aunque su muerte fue celebrada por muchos en Colombia, el dolor causado por sus acciones sigue siendo una cicatriz profunda en la historia del país. Sus víctimas, que fueron muchas, y sus enemigos, que nunca descansaron, aún recuerdan los efectos devastadores de su imperio. A pesar de su caída, el narcotráfico siguió siendo una amenaza persistente, y los cárteles rivales que surgieron tras su muerte perpetuaron una era de violencia y corrupción en el país. La muerte de Escobar dejó una lección sobre el poder de la violencia y el narcotráfico en la política y la sociedad. Aunque el hombre más buscado del mundo ya no estaba presente, la estructura criminal que había creado aún persistía en Colombia. Así, su caída no representó el fin de la guerra contra las drogas en Colombia, sino más bien un capítulo intermedio en una historia aún por escribirse. La figura de Pablo Escobar sigue siendo un tema de fascinación, misterio y controversia en la cultura popular, y su historia continúa siendo parte esencial de la memoria colectiva de Colombia y del mundo entero. Su vida y su muerte no solo marcaron un antes y un después en la historia del narcotráfico, sino que dejaron lecciones sobre el poder, la violencia y la corrupción. La historia de Escobar sigue siendo un enigma. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y comentar si te sorprendió el contenido. Mira otros videos en nuestro canal y no te pierdas el próximo. Tenemos mucho más por descubrir.